Para que tengo que administrar. Hola, buenas noches. Toda la pantalla, una ventana. Una ventana. Eso. A Ah, ver. pero vos sabés que me parece que me parece que no va a poder ser. ¿Por qué? Víctor no sabe compartir, te dije, Ronnie. No, me parece que mi sistema es mío. Ah, no, miento, Bueno, no importa, no importa. Ahí apareció. Ahí está, ahí se ve. Ahí está, para que después no Está la pedo. presentando. Ahí está presentando. I'm sorry. Bien. Bueno, esperen. Cerrá el apoyo, va con crema. Yo ya no sé Che, nos estamos grabando, les aviso. yo ya no sé qué pasó acá, pero ¿se escucha igual, por las dudas? Sí, se escucha, Pollo, Estoy en si algún no lado, me... Romina, existe. Ahí sí, estamos. Bueno, Romy, escuchen. Hoy lo que ahí vamos está a la hacer profesora es, Catania. Ahí estamos. entonces, lo del trabajo ya dijimos, el 25 Vamos. se entrega el trabajo, ¿sí? Y las consultas háganla los martes exactamente a las 10:30, Romy. Sí, exacto. ¿A las 10 o a las 10:30? A las 10, a las 10. A las 10. Entonces, Los martes a las 10. o los martes a las 19:30, ¿sí? ¿Está? Para la consulta sobre los trabajos. Bien. Hoy lo que vamos a hacer es ustedes dieron una clase de Foucault la semana pasada, pero por ahí no se terminó de precisar los conceptos. Es más, Tartaglia la definió como una clase introductoria a Foucault, digamos, ¿entiendes? Más para entender a Foucault, digamos, ¿sí? Y nuestro deber es la parte, digamos, nuestra obligación, en realidad, nuestra responsabilidad ética, tiene que ver justamente con tomar lo que nosotros tomamos la letra del programa, digamos, ¿entiendes? Y en el programa hay una selección de unos conceptos, una concepción en Foucault que es lo que les sirve a ustedes, digamos, lo que nosotros creemos que tiene que sirve para el psicólogo, como lo hablamos en otras clases, digamos, para ejercer, digamos, y para el bien del pueblo, como dijimos ya en varias oportunidades, ¿sí? ¿Se entiende? Y después una aclaración nomás con respecto a la clase pasada. Hay libros que escribió Foucault, sin duda, ¿está? Pero no dejan de ser libros. Microfísica de Poder es un libro donde toman muchas entrevistas y algunos artículos de revistas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Pero es un libro, el libro Microfísica de Poder. No es un libro escrito por Foucault, pero es todo, digamos, desgrabado de Foucault. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pasa con la verdadera forma jurídica, son desgrabaciones. Después el pasaje del francés al español, bueno, nosotros lo damos en español, ¿qué le vamos a hacer? Si está bien traducido, no es algo que nosotros tengamos conocimiento, y a aquel que quiera profundizar más Foucault le sirve lo que le dijo Tartaglia, digamos, respecto. ¿Se entiende? ¿Está? De todas formas, son palabras de Foucault, digamos, más allá de la traducción. Vuelvo a decir, los tres textos que entran, digamos, son una conferencia de 5 conferencias, ¿no? Que ya la refirió en la clase pasada, que está en la verdad y la forma jurídica. Y después entran 2 entrevistas, que son diálogos, digamos, una es entrevista, que sería Verdad y Poder, ¿no? Que es una entrevista que le hace Fontana, un filósofo español muy, muy lúcido, realmente una entrevista maravillosa. Y la otra es un diálogo que le hacen una entrevista, pero termina siendo un diálogo que es con Deleuze, que es los intelectuales y el poder, digo. ¿Sí? Es decir, bueno, hasta ahí estamos. Vamos a ver ahora con Romina cómo hacemos. Es decir, los conceptos que ustedes van a trabajar, a mí me gusta siempre tirar los títulos, digamos, los conceptos que ustedes tienen que aprender, digamos. Leer hay que leer los 3 textos. Son tan buenos, digamos. Pero los conceptos que ustedes... Ahora este año sí incorporamos, porque yo tenía una tesis de especialización, pero en realidad lo había escrito para el anteproyecto de tesis doctoral en el 2001, lo que es la referencia teórica, digamos, ¿no? del anteproyecto o de la tesis de especialización. Y entonces ahí hago un popurrí del análisis institucional, que ahora después Romina lo va a subir, ¿está? En qué página y en qué enlace entran, y entre qué páginas están, que les sirva a ustedes de apoyo, digamos,
para todos los conceptos del análisis institucional, ¿está? Todo lo que venimos viendo, y también está acá lo de Foucault. Entonces, los conceptos que incluimos este año, a partir de eso, porque Tartaglia la vez pasada, ¿se acuerdan? Les comentó que había un diálogo, ¿no? El juego con Michel Foucault, creo que estaba traducido, está en un par de libros, digamos, de estos con distintas partes de entrevistas, etcétera, ¿sí? Y ahí es donde yo lo había tomado, por ejemplo, para definir dispositivos para mi tesis, digamos, ¿no? O para mi anteproyecto anteriormente, ¿está? Entonces, pero no tiene sentido agregar un texto más de Foucault, entonces nosotros no tomábamos antidispositivo, ¿sí? Porque no tenían texto para leerlo, ¿está? Si bien lo dábamos, lo charlábamos, ¿está? Pero no tenían texto para leerlo. Ahora lo van a trabajar desde una diapositiva, ¿sí? Y desde la clase. Ahora lo que tenemos, bueno, menos mal que lo grabamos, la ventaja que tenemos en la clase es que ahora se puede entrar después, ¿no? Se puede ver en otro momento, se puede repasar, queda como un material, digamos, ¿sí? Entonces, el concepto de dispositivo, ¿sí? Hoy decíamos con Romina ahí que charlábamos antes de empezar la clase, digamos, podemos presentar como ejemplo del concepto de dispositivo, podemos presentar el panoptismo, ¿está? Que eso es lo que ustedes van a trabajar de la quinta conferencia, ¿sí? Que eso algo estuvo hablando Horacio, digamos. Y después está la concepción de poder en Foucault, ¿se entiende? Esto es a la letra del programa, ¿sí? Está la concepción de poder en Foucault, que eso lo van trabajando en todos los textos, ¿está? Porque hace a toda su concepción, pero lo remarcamos más en el diálogo, digamos, con Deleuze, ¿sí? El que le decía de microfísica del poder. Y después del diálogo con Fontana, léanlo, interesantísima esa entrevista, muy lúcido Fontana, y lo lleva realmente es decir, de su lucidez en las preguntas, realmente lo provoca Foucault en el buen sentido, y saca una entrevista muy, muy profunda, digamos, ¿no? Realmente muy profunda. Pero de ahí lo que tienen que saber, centrarse, digamos, saber, está en las últimas dos hojitas. ¿Se entiende? De esa entrevista, de la 12, que es verdad y poder, sí, digo bien, ¿está? Que es el concepto de verdad, ¿sí? Los regímenes de verdad, y el concepto de intelectual específico, ¿sí? ¿Está? Bueno, dispositivo. Y después pasamos, a ver, ¿querés leer vos, Romy? No sé cómo se hace eso. Con esto. ¿Ven ustedes ahí el dispositivo eso? A ver, yo lo leo de acá. Sí, todos lo están viendo. Sí, ¿Sí? se lee. Sí, bueno, porque yo, disculpen, pero tecnológicamente soy de terror. Es más, cuando apareció eso creí que me había quedado yo afuera ya. Así que no sabía. Bueno, acá hay tres partes, digamos, sacadas de esa entrevista, donde Foucault trata de definir, digamos, lo que implica el dispositivo. Lo leo: una red que abarca un conjunto heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones espaciales, arquitectónicas o no, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, éticas, filosóficas, etc. Una formación histórico-social, ¿sí? Este es el concepto de dispositivo en Foucault. ¿Se entiende? Usted dispositivo, me acuerdo un alumno consultó una vez un martes, digamos, lo pueden utilizar de múltiples formas, y también tengan en cuenta que cuando vean el intervención institucional, digamos, la parte más de intervención psicosociológica con Ardoino, estamos hablando del dispositivo de intervención, ¿está? ¿Se entienden? Esto es otra cosa, esto es el concepto de dispositivo dentro de la concepción de poder en Foucault. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, y también vamos a ver con Guattari en entrevista, que es lo único que van a leer toda la entrevista, pero ahí van a ver el dispositivo de enunciación analítico, que sería, en realidad, el dispositivo en contra de lo que Guattari llama modos de semiotización colectiva, no me acuerdo cómo lo llama exactamente, lo reveo para cuando demos esa clase, ¿sí? El dispositivo Foucault tendría más que ver con los modos de semiotización colectiva, digamos, que
con el dispositivo de enunciación analítico. Entonces, para que entiendan que dispositivo es una palabra, un término que ustedes lo pueden ir utilizando, puede ser implicar en el encuadre, por ejemplo, de una intervención, en el encuadre de la clínica, como lo ven ustedes acá en la facultad, etcétera, etcétera, ¿sí? No. Pensé que se me borraba todo. ¿Cómo es? Entonces decíamos, una formación histórico-social que en un momento dado responde a una urgencia y que tiene predominantemente una función estratégica. Lo que dice Foucault es objetivo estratégico, sobredeterminación funcional y perpetua ocupación, estratégica. ¿Sí? Y unas estrategias de fuerza, que acá ya estamos, eso lo dio Tartaglia, digamos, la cuestión de saber poder, digamos, la concepción de Foucault, digamos, usted la tiene que tomar, digamos, por un lado, son términos que están dentro de las teorizaciones de poder, en las diversas teorizaciones de poder, ¿no? En general, más las posmarxistas, digamos, ¿no? Porque si bien Foucault es una persona que toma como su influencia, digamos, fundamental a Nietzsche, digamos, sí su comprensión o sus aportes entran en el posmarxismo, digamos, ¿no? En algún momento alguien lo critica en una entrevista y le dice, pero vos no lo citás a Marx, digamos, y Foucault le contesta, yo a las personas que amo no las cito, las uso, contesta Foucault, ¿no? ¿Se entiende? Eso para entender. Bien. Entonces, una estrategia, decía, que implica relaciones de fuerzas y estrategias. ¿Tá? Siempre en el plano, y esto sí está muy ligado a la concepción de Foucault, siempre con las condiciones de posibilidad. ¿Tá? El ejercicio, ¿sí? El poder se ejerce, ahora lo vamos viendo en otro cuadro. Discúlpenme lo de los cuadros, por ahí se mete Romina, digamos, y me ayuda, porque yo no sé dar clase con cuadros, se ubican, es decir, no. Entonces, como que prefiero ir dando los conceptos y lo vamos hablando, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, una estrategia de fuerza que soportan ciertos tipos de saber y que se soportan en el saber mismo. La relación del saber en torno al poder conceptualizado por Foucault, ¿sí? Esto sería dispositivo. Vamos a ver un ejemplo, entonces pensaba, lo dijimos con Romina antes de empezar la clase, digamos, podemos dar un dispositivo de panurtismo, por ejemplo, ¿está? ¿Se entiende? La clase pasada le hablaban de que no era la cárcel, sino lo carcelario. Y nosotros acá, ustedes pueden tomarlo, digamos, como les decía yo en la primera clase, o en la institución, no me acuerdo, les decía, este año sí, ustedes van a hablar, digamos, para el examen, digamos, el concepto de institución como lo estamos trabajando nosotros acá. Después ustedes, en la vida, utilizarán los términos de institución, habiendo comprendido el concepto que les sirva para la práctica, utilizarán los términos como gusten, digamos, ¿no? Pero acá estamos diciendo, con respecto, si ustedes toman, ustedes pueden hablar de sistema carcelario o de institución carcelaria. ¿Se entiende? ¿Está? Es decir, nosotros por eso en este cuatrimestre trabajamos el concepto de institución de determinada forma. ¿Está? ¿Se entiende? Si ustedes piensan, pero el panoptismo, digamos, es algo que estaba referido. Panóptico, yo sé que lo vieron ustedes en otra materia, ¿no? Lo ubican. El panóptico, a ver, hagamos un ejemplo. Está perfecto si tengo vigilar que castigar, pero si me pongo a buscarlo, voy a estar 10 horas. Pido disculpas no haberlo hecho antes. Hay una foto que pone Foucault que está muy buena, que es como un faro, pónganle, ¿sí? Una torre de vigilancia, y están todas las celdas, digamos, todo lo que es las celdas, todo en cuadriculado, reticulado, digamos, rodeando lo que es el faro. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera que esté en cualquier celda, está siendo visto. ¿Se entiende? Y ahí está el factor ese sería el pronóstico, ¿está? Es decir, ese sistema de control, de vigilancia, ¿sí? Que
que centraliza, digamos, la observación, el control, y a la vez interioriza en los sujetos esas formas de control. ¿Se entiende? Entonces, el panóptico, cuando Foucault lo dice, yo no me acuerdo exactamente qué dice en la conferencia, en la quinta conferencia, ¿no? Es decir, tengan en cuenta, para el que le interese todos estos temas y realmente quiera leer, y los libros están en la biblioteca, y si no, hoy en internet está todo, les digo, en PDF, hoy está todo, ¿sí? Vigilar y castigar, uno de los libros de Foucault, digamos, ¿sí? Para nosotros sería, es decir, para Romina, para mí, digamos, para los que damos el segundo cuatrimestre, para nosotros sería un excelente ejemplo de análisis institucional. ¿Se entiende? Y ahí no solo daríamos la institución de lo carcelario. ¿Se entiende? Cuando Foucault describe esto de la cárcel, digamos, ¿no? Del sistema penitenciario, del sistema carcelario, etcétera, etcétera, cuando refiere, él dice que se estaba pensando en formas de punitivismo, digamos, ¿no? En toda esa época. Estamos hablando de la época para entender esto, ¿no? Estamos hablando de la época del desarrollo de la burguesía, es decir, el incipiente desarrollo del capitalismo, ¿está? No el capitalismo actual, mundial, integrado, como lo define Guattari, digamos, sino el incipiente capitalismo, digamos, ese capitalismo salvaje, ¿no? Ese inicial, que tiene que ver con el desarrollo de la burguesía. Allí es donde el dispositivo este que estamos tratando de ver, para entender, sí tiene que ver sí tiene que ver con aparatos del Estado. ¿Se entiende? Tiene que ver con mucho más. Por eso le describíamos la definición, digamos, se la damos para ampliar, digamos. Pero sí tiene que ver con aparatos del Estado. Y acá podemos ver bien entonces, ¿se acuerdan, digamos, cuando nosotros decimos que lo que está latente, lo que está oculto, etcétera, etcétera, en función de la cárcel? Se estaba buscando, vos tenías, digamos, la gente que no cumplía con la ley, por ejemplo, roba, por decir, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se hacía con eso? Había distintos tipos de posibilidades, de teorías, digamos, o de posibles dispositivos, vamos a decir, para que el Estado ejerza el poder de control, ¿se entiende? Para que el Estado ejerza el poder de control sobre esos acontecimientos o esos sujetos, ¿sí? Y Foucault dice, la cárcel estaba, es decir, la institución carcelaria estaba en séptimo, octavo lugar, casi ni figuraba, ¿se entiende? Como posibilidad. Y terminó siendo no solo el sistema central, ¿no? Porque en esa época se fundaron las cárceles, ¿está? Entonces, no solo terminó siendo el propio sistema, vamos a decir, terminó siendo el propio sistema de control y de tratamiento de todo este tipo de problemas, vamos a llamarlo ahora delincuencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el delito, ¿sí? Contra la ley, ¿está? La cárcel terminó siendo no solo centralizada, sino que terminó a través de la lógica del panoptismo, ¿sí? Terminó como una institución que pasó a atravesar todo el resto de las institucionalizaciones del Estado y del mercado. ¿Se entiende? El ejemplo que daba Foucault, ¿se acuerda? Yo le hice el chiste para leerle una frase de decir quién era, y era de Freud, ¿se acuerdan? Pero el ejemplo que usaba un chiste un juego que dice Foucault, que describe una institución sin decir qué es. Y la describe en función de este dispositivo. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Cómo es? Y terminó siendo una fábrica donde las obreras son mujeres. ¿Se entiende? Y era sobre la lógica del dispositivo de control, ¿sí? Etcétera. Entonces, volviendo, digamos, ¿no? El panóptico, si no lo vieron, ¿se entendió más o menos lo que implica entonces el panóptico? ¿Está? Que la lógica del análisis de Foucault de poder
Es decir, la importancia del análisis de Foucault de poder en el panoptismo, es decir, presentando este dispositivo panóptico, ¿sí? Está directamente ligado a lo que tiene que ver con la interiorización del poder. ¿Se entiende? Que se quede claro, y eso sí se nota cuando van leyendo la quinta conferencia. ¿Está? Bueno, pregunta, inquietud, vicisitud hasta acá. Sí, ¿cómo va, profe? Mire, cuando nosotros hagamos el trabajo, supongamos, del segundo semestre, nosotros tenemos que tomar, supongamos que tomamos una institución y desde Foucault, para hacer un análisis institucional, tomamos el concepto de dispositivo y de poder, por ejemplo, o Puede, es según meramente para entender después. Está bien. Sí, según el tema que elijan, nosotros después por eso, cuando elijan un tema, les recomendamos hacer consulta, porque nosotros les sugerimos cuáles son las partes conceptuales más útiles para eso, ¿se entiende? ¿Está? ¿Cómo es? Vuelvo a decir, tenemos el concepto de dispositivo, digamos, ¿se entiende? Ustedes van a analizar lo institucional en el trabajo, ¿se entiende? Si quieren, a través de eso, según el tema, se pueden tratar de ubicar la diversidad de dispositivos, ¿se entiende? ¿Está? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere trabajar una problemática de un centro de salud, ¿se entiende? Entonces después tomamos como ejemplo, entra en la consulta y vemos cuáles serían los dispositivos de atravesamiento, ¿se entiende? Es decir, en este caso, en el centro de salud, ¿sí? ¿Se entiende? Acá damos para entender nomás esto del dispositivo, damos un ejemplo que justamente entra como material bibliográfico, digamos, ¿no? Por eso estamos utilizando panoptismo, ¿se entiende? ¿Está? Sí, de igual modo, una breve interrupción, Pollo. Este material va a estar subido a la clase de hoy y aclararles también que cuando se dicte la consigna para el segundo trabajo parcial, le vamos a ofrecer algunos recursos para que ustedes puedan operar ese análisis desde los conceptos del análisis institucional. Así que para ir pensándolos, en breve vamos a habilitar el acceso a algunos recursos para poder pensar escenarios o situaciones institucionales de donde poder analizar desde los criterios y los conceptos que estamos trabajando clase a clase, ¿sí? Gracias. Está bien. ¿Puedo hacer una consulta? Entonces, ¿podemos tomar, por ejemplo, el panoptismo como un tema para desarrollar? Sí, perfecto. No hay Y problema. ustedes nos van a proveer de estos materiales que decís, Romina, tienen que ver con esto del panoptismo. Buenísimo. En realidad, vamos a presentarles recursos de distintos escenarios, como situaciones institucionales, ¿sí? Desde donde ustedes podrán, en todo caso, atravesar ese análisis desde los conceptos que estamos apropiándonos clase a clase. El panoptismo, en realidad, es parte del andamiaje conceptual desde donde poder producir el análisis, ¿sí? El panoptismo, de algún modo, en nuestra sociedad actual, lo podemos pensar inclusive en la intromisión o la cotidianidad en el uso de las tecnologías. Eso es una actualización. Por eso Sí. digo, como que Sí. no está ahora, no está el guardia cárcel arriba de la torre, No, pero hay otras maneras de... La pantalla en esta Claro, Sí. pero hay otras formas contemporáneas de panoptismo, entonces digo, Por se supuesto que puede tomar eso. Sumamente sofisticadas y más aún invisibilizadas, las tenemos tan naturalizadas que quizás no las registramos como tales. No, sí, tal cual. nos Bien, habían gracias. dicho que De todas había... Perdón, de todas Sí, formas, si no me equivoco, la cárcel de Piñero posee esa estructura. Ahí también hay un ejemplo y con lo que sucedió no hace mucho con cierta cantidad de presos, por ejemplo. en la torre esa Una puede cosa, haber... la cárcel de Piñero no tiene estructura de panóptico. ¿Cómo, No Víctor? tiene estructura de panóptico la cárcel de Piñero. La Ah. cárcel No están de las Piñero torres, no tiene estructura de panóptico. pero están las torres de donde vienen los guardias. Están las torres... No, están las torres que están circulando, no es la idea del panóptico.
Ajá. Ahí todo recalculando, pero no es un video. ¿Ok? Vamos a sumar al Power. Vamos a sumar la imagen del panóptico de Bentham, ¿sí? La estructura La arquitectónica. foto esa, la foto creada en el siglo XIX. Sí, la vamos a sumar. Así tienen una idea más precisa de cómo era ese diseño. Entendamos una cosa, a ver, para entender bien esto del dispositivo, y por eso digo postmarxista, digamos, ¿se entiende? Porque tiene que ver, digamos, los dispositivos en este caso son armados para control, ¿tá? Pero fundamentalmente, es decir, si lo toman fuera de las cuestiones de control, tiene que ver con la dominación social, ¿sí? ¿Tá? ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, lo del sistema carcelario, lo estamos hablando cuando surge, en el surgimiento del capitalismo, nuevos dispositivos que ya no servían los propios del feudalismo. Entonces ahí, pues si usted ve la concepción de dispositivo, justamente un dispositivo se arma sobre lo que hay y sobre la estrategia y las urgencias y los objetivos de lo que se pretende. ¿Se entiende? Entonces acá está la figura del delincuente. ¿Se acuerdan? Tartaglia le hablaba, por ejemplo, de la figura de trabajo, ¿no? En la concepción de Foucault. Bueno, si ustedes acá toman la invención, digamos, ¿no? Para usar el término nietzscheano de Foucault, ¿no? Si ustedes toman la invención, que en realidad nosotros preferimos hablar de producción, todo lo que tiene que ver con producción, por ejemplo, producción de subjetividad, ¿está? ¿Sí? Foucault habla de producción, ¿está? Como decía de la cárcel, digamos, se buscaba armar un dispositivo para resolver la cuestión de la delincuencia, ¿sí? Entonces, el dispositivo que se tomó es el de encierro, un sistema de encierro, ¿sí? Para poder, como tratamiento para los delincuentes, y ese sistema de encierro tiene el objetivo explícito de reformarlos. ¿Se entiende? De reformar al delincuente para que deje de serlo, digamos. ¿Sí? Bueno, nada que ver con la teoría de Foucault. ¿Se entiende? En realidad el dispositivo del sistema carcelario, ¿sí? Para Foucault, en realidad la cárcel es la universidad de la delincuencia. Es decir, es donde se forma la delincuencia. La pretensión, ahí están los objetivos estratégicos. Es decir, la necesidad. Ustedes, fíjense que en esa época Foucault dice que se fundan dos sistemas de control. Y es real, ¿eh? Se fundan todos en la misma época. ¿Sí? Las ciencias sociales y la policía. Ahí en la policía tienen otro dispositivo. En las ciencias sociales tienen otro dispositivo. Ya tomado como dispositivo, no es que antes la filosofía, la teología, etcétera, no hablaban de la sociedad, digamos, ¿entiende? Pero hay un momento que se genera el sistema disciplinar propio del surgimiento del capitalismo, ¿se entiende? Del sistema burgués, ¿está? Y la policía, ¿qué dice Foucault? La policía no está para que no haya delincuente, al contrario. Por eso, si tomamos la cárcel de Piñero, vemos que quien más manda ahí adentro es un delincuente. ¿Se entiende? El que más mando y poder tiene dentro de la cárcel es un delincuente, digamos. Foucault dice, no, la cárcel cumplía la función, digamos, de disciplinar, pero disciplinar a la sociedad. La policía, como digo, esto lo dice explícitamente Foucault, la policía no está para cuidarnos a nosotros de que no haya delincuente. Los delincuentes están para que nosotros pidamos que haya policía, y la policía está para controlarnos a nosotros. A los no delincuentes. En realidad el control era, a eso que vimos, vamos a ponerlo en referencia a las masas, cuando lo veíamos, ¿se acuerdan con Freud? Era el control de toda insurrección, digamos, ¿se entiende? De todo estallido social. Es una época que se empiezan a producir los aglomerados poblacionales, ¿sí? Por el desarrollo de la industria. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que controlar. Se controla con diversidad de dispositivos. ¿Se entiende? También arquitectónicos, la forma de distribuir las ciudades. ¿Sí? Las ciudades no las distribuye
la sociedad en función de su, esto está escrito, ya va de lado, en función de las necesidades del pueblo. No, se autonomiza y el diseño de ciudad lo termina armando el propio mercado. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto de la cárcel? Ahí tienen los dispositivos de las ciencias sociales, los dispositivos de la policía. La policía es un tremendo dispositivo. Nosotros damos el panoptismo porque es el que ven ustedes con el la quinta conferencia, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, seguimos y volvemos. ¿Alguna pregunta? Así vamos a verdad, intelectual específico, Romy, y después vemos un poco de la concepción de Foucault, de poder de Foucault, lo que estamos viendo, ¿sí? Para entender. Poder, para ubicar, porque si no pareciera que está todo en una complejización, lo cual es cierto, ¿no? Pensar este concepto de dispositivo del sistema carcelario, por ejemplo, con el panoptismo, implica una complejidad, ¿sí? Implica una complejidad. De todas formas, cuando estamos hablando de poder, estamos tratando de conceptualizar lo que refiere el verbo. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo que definir el capitalismo, poder en el capitalismo, les diría, hay personas que pueden comer 4 comidas al día, y hay personas que pueden comer 2 comidas a la semana. ¿Pueden o no pueden? Después está la conceptualización de poder, y acá nosotros la quedamos, que ya vieron el primer cuatrimestre, vieron un popurrí por distintos autores, digamos, y distintas vertientes, digamos, de análisis sociológico, etcétera. Creo que está el psicológico, el sociológico, no me acuerdo bien ahora con el capítulo Petit, ¿sí? Y nosotros acá en el segundo cuatrimestre lo damos a partir de Foucault, una conceptualización en particular, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, vamos al concepto de verdad. Ahí veo analítica del poder, verdad y poder. Bueno, ahí se me apagó la otra computadora, así que no lo puedo leer y acá me queda chico, digamos. Lo trabajo con el libro. Entiéndase la importancia del concepto de verdad. Tartaglia en la clase pasada le refirió Ideología, aparato ideológico del Estado de Althusser, digamos, un libro, ¿no? Justamente, Foucault lo llamaba Althusser y todas esas teorías, lo llamaba el mandarinato universitario, de forma irónica, digamos, ¿entiendes? ¿Está? Es decir, que apuntaba, digamos, a una discusión, digamos, con, bueno, lo echan del PC justamente, a Foucault, ¿no? Del Partido Comunista Francés, lo echaron. ¿Cómo es? El concepto de verdad, digamos, lo toma Foucault oponiéndolo al concepto, fundamentalmente oponiéndolo al concepto de ideología. ¿Está? Y esto no significa para nosotros que lo ideológico no existe, no está. Recuerden que con Luro vimos que entre 3 niveles, uno de los niveles era el ideológico, justamente. ¿Sí? ¿Está? Pero de todas formas, acá el concepto de verdad, la importancia, tiene que ver con. Verdad no tiene. El concepto de verdad, Foucault creo que lo dice claro en algún momento, no tiene que ver con la verdad como aquello a lo que uno anhela o aquello que es la verdad, digamos. ¿Se entiende? Como el origen, la explicación final, etcétera. No tiene nada que ver con eso. La verdad es una lucha dentro de la sociedad por los regímenes de verdad. ¿Se entiende? Es decir, se imponen regímenes de verdad desde el sistema de dominación, así como lo veíamos con los dispositivos, ¿tá? Y hay una incesante lucha por la verdad, ¿sí? ¿Se entiende? Léase, por ejemplo, vamos a tomar los regímenes de verdad, para poner un ejemplo, digamos, si alguien quiere otro me lo dice, los regímenes de verdad, lucha de verdad en el neoliberalismo, ¿sí? ¿Se entiende? Podemos tomar ejemplos a partir de ahí. Y de paso, para. Yo igual ahora voy a leer un poquito de esto, porque me gusta, bien a la letra como lo dice Foucault, creo que en los cosos también está así, digamos, ¿no? En las diapositivas también está así, ¿está?
el concepto de intelectual específico, digamos, ¿no? Él hace todo un recorrido, digamos, como lo que era el intelectual universal. No tiene mucho sentido para mí la concepción propia del intelectual universal. Sí, la cuestión específica de la lucha local, de los saberes que se pugnan en las luchas locales, digamos, y la ubicación del intelectual específico. ¿Por qué le damos este concepto de intelectual específico y de verdad? Porque donde les toque trabajar el día de mañana, ustedes van a ser intelectuales específicos. ¿Se entiende? En ese sentido, que puedan tener un análisis y una comprensión de los distintos atravesamientos que uno tiene y los distintos ejercicios que uno posibilita o no posibilita en los marcos de los poderes a los cuales tenemos que trabajar. ¿Se entiende? En el trabajo con el objetivo que tengan, ¿no? El ejemplo, para entender sobre la lógica del capitalismo, ¿cuál sería el régimen de verdad? El ejemplo que da intelectual específico Foucault es Oppenheimer. Oppenheimer es un físico nuclear, digamos, que contribuye a la fabricación de la bomba atómica. Entonces ahí tienen ustedes cómo en el medio de las pujas, de las luchas, las incesantes luchas locales, digamos, por el poder, digamos, ahí tienen como un saber es utilizado para la conformación de, en este caso, un artefacto, como puede ser una bomba nuclear. ¿Y qué creía Oppenheimer y muchos físicos nucleares? ¿Qué creían ellos? ¿Por qué fabricaban una bomba nuclear? Con total conciencia, porque ellos saben, nosotros sabemos las consecuencias, pero yo no sé de física nuclear, como para entender claramente. Además, me extraña hasta los efectos que puede llegar a producir, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero ellos sí sabían claramente, eran conscientes de lo que estaban haciendo. Y el uso de las bombas nucleares, eso que se dice que ojalá nunca se tengan que usar, ojalá desaparezcan en realidad, ¿sí? ¿Ah? Porque encima se gastan la plata, que se gasta para toda esa carrera armamentística, una plata que no habría pobres en el mundo, con toda la plata que se gasta en la carrera armamentística. Pero ya se usaron, 2 bombas, volaron 2 ciudades en Japón. Y se terminó una guerra con eso. Y el que fabricó la bomba, el que inventó la bomba, la inventa porque está preocupadísimo de que el mundo no pierda las garantías de la democracia. Ese era su régimen de verdad que lo atravesaba para terminar fundando un artefacto que seguramente estaba en contra de todo lo ético, porque no lo hicieron por plata. ¿Entiendes? Lo hicieron por valores universales. Ellos querían defender a Estados Unidos, que era la defensa de la democracia. Y estamos hablando, a mi modo de ver, todo esto cada uno piensa lo que quiere, y vuelvo a decir, no es categoría de evaluación, de un imperialismo genocida. En realidad esas bombas terminaron dándole un poder a un imperialismo genocida, a un nuevo imperialismo y genocida a nivel mundial. ¿Entiendes? Porque justamente una de las más importantes que hace funcionar al mercado norteamericano es la carrera armamentística, y para eso necesitan guerras. Y las guerras son muertes. Ahora, ustedes saben que hace unos días salieron de Afganistán, se fueron, pero estuvieron 20 años. Y murieron. ¿Yo? ¿Me quedaste colgado? No. Ahí está. Hola. ¿Estoy? Está bien. Está. ¿Se entiende? Sí, dale. Entonces, sigamos con el neoliberalismo para entender los distintos regímenes de verdad. Por ejemplo, una de las luchas por la verdad, por ejemplo, ¿no? Tomemos, ¿cómo jugarían? Piensen ustedes el ejemplo que trabajamos con inconsciente político. ¿Cómo juegan las verdades? Y por si alguien toma el ejemplo después, en una fábrica capitalista y en una fábrica sin patrones, ¿tá? O cooperativa, ¿tá? Las fábricas recuperadas las conocemos nosotros acá en este país, ¿tá? Que son en realidad cooperativas, ¿tá? Tienen cooperativas jurídicamente armadas, ¿sí? Entonces, pensemos cómo circulan las verdades ahí. Y fíjense cómo se impone la cuestión
los regímenes de verdad serían, para ubicar un poco, vieron como las cosas ya naturalizadas, que ya son verdaderos, pero están instrumentando realidades sistémicas en lo social. ¿Sí? Lo podemos decir institucionales nosotros. ¿Está? Entonces, piénsese este ejemplo. Se da por hecho, es decir, es una verdad que en realidad el dueño de la empresa es el que invierte y que la inversión es el centro de la propiedad, vamos a utilizar los términos de sus regímenes de verdad, ¿se entiende? Es decir, la inversión justifica, digamos, a partir del régimen de propiedad, justifica ser dueño. Por ejemplo, con respecto a una fábrica. Es más, está tan naturalizado que seguro me está mirando como diciendo, ¿qué está diciendo? Y no es así. Yo estoy seguro que me escucha y me dice, no, no es así. Entonces, le vuelvo a dar el ejemplo cuando veíamos la institución. La Constitución Nacional, después del 45, en el 49 para ser exacto, Perón hizo una nueva constitución con todos los derechos sociales y poniendo a la propiedad en su lugar y poniendo el derecho social. Tuvo que venir un golpe de Estado, para reimponer los regímenes de verdad, que ya lo tenían con el liberalismo anteriormente, para volver a reimponer, digamos, los valores y encauzar sobre estos parámetros. Sin embargo, la Constitución, estamos hablando, nosotros nos manejamos, más allá de los cambios que hubo en el 94, con mucho de una Constitución constituida por el liberalismo y afirmada por dictaduras militares, cuando la de Perón había sido totalmente democrática. ¿Se entiende? Y sin embargo, la Constitución hoy sigue diciendo de que los obreros discuten en las fábricas las ganancias. Es decir, a partir de las ganancias se discutiría la redistribución. Sin embargo, no se discuten las ganancias. Y ya es como una verdad impuesta. ¿Se entiende? Como para muchos empresarios que son dueños, a ver si va entendiendo mejor la palabra, ¿está? Es decir, para muchos empresarios tampoco quieren gremios. No quieren ni gremios, no dejan elegir delegado directamente. ¿Se entiende? Esto para tomar el ejemplo en función del régimen de verdad, pero vamos a tomar otro ejemplo para que... A ver. Espera, Pollo, César Sí. levantó la mano. Dale, César. Profe, otro ejemplo por ahí que se me ocurre con respecto a esto y que me llama mucho la atención, y bueno, eso ya tiene que ver con algo muy complejo y con tensiones políticas, por ejemplo, los trabajadores que han crecido, muchísimos trabajadores de delivery, trabajadores freelance, todos esos trabajos que no pueden ser atravesados por lo jurídico, que ahora igualmente se está poniendo en marcha mundialmente, que se le reconozca dentro de las legislaciones laborales su trabajo. Y esto del régimen de verdad del neoliberalismo justamente es plantear que se impongan estos tipos, naturalizar este tipo de trabajos que se sostienen. Por ejemplo, el gobierno actual y el anterior no hicieron nada con respecto a esto. Y me parece que no van a hacer nada. Sí, hace poco vi una noticia de que establecieron que hay una relación laboral, pero me parece que estamos muy lejos todavía de que se le reconozca una legislación, o sea, dentro de la legislación laboral, ese trabajo, porque creo que también están preocupados porque si no se quedan sin laburos y estas empresas se pueden ir del país porque somos re baratos, pero bueno, esa es otra cuestión también analizable. Perfectamente, pero para entender, aprovecho tu ejemplo, perfectamente lo que decís, ¿está? Ahora podemos discutir alguna cuestión más ideológica en particular, pero está muy bien el ejemplo. Ideológicamente, que quede claro, cada uno piensa como quiere, ¿eh? Eso no es evaluable, que quede claro. Lo que nos interesa es que utilicen los conceptos, ¿sí? Y las teorías, ¿está? El ejemplo que vos dabas, en este momento yo te diría que la lucha que se está dando sobre la base de los regímenes de verdad, tomando el neoliberalismo como forma de capitalismo, ¿no? Como, ¿se entiende? Como una
neoforma del capitalismo, ¿está? En realidad lo que está puesto, lo que se quiere imponer como régimen de verdad ahora es el emprendedurismo. Es decir, que justifica todo esto que vos estás marcando muy bien, que tiene que ver con la precarización laboral en todo sentido, desde la seguridad hasta la ganancia, el sueldo, por ejemplo. ¿Se entiende? En todo sentido. Ahí, por ejemplo, si vos eligieras ese tema para analizar, por ejemplo, yo te diría, como régimen de verdad, toma la lucha en función del emprendedurismo. Y después sí te metes con sindicatos, con esto, con lo otro, y vas analizando. Y lo vas tomando en el orden de lo institucional. ¿Se entiende más o menos? De paso, tiramos, Sí, perfecto, profe. tiramos un poquito para los trabajos, ¿no? ¿Sí? Para los trabajos que tienen que hacer. Así lo disfrutan, realmente lo pueden disfrutar y aprender muy bien la teoría. ¿Se entiende? Pongamos otro ejemplo, una puja en los regímenes una puja de regímenes de verdad, digamos, tomen otro ejemplo para ir a otra cosa, para que no quede, digamos, yo acuérdense que soy marxista, a mí siempre me sale cierto tipo de análisis, pero va para todo, ¿se entiende? ¿Está? ¿Sí? Es decir, yo cuando tomo instituido e instituyente, que lo van a ver con Romina de clase que viene, siempre lo refiero hacia el capitalismo, digamos, ¿está? En realidad ustedes lo pueden tomar sobre la cuestión de género, no necesariamente sobre la base de lo económico. Y también toman sobre la institución del patriarcado y la cuestión del instituido y lo instituyente, ¿no? Los movimientos de género, transgénero, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo con respecto a los regímenes de verdad, y que sí nos atraviesa, piensen sería un ejemplo que sí les permite pensarse más como intelectual específico al día de mañana trabajando. Tiene que ver con el aborto. Sí. No, me pareció que se había quedado colgado. Perdón. ¿Se escucha? ¿Vamos bien, Romy? ¿Sí? Bueno, tomen el tema del aborto. ¿Se entiende? Que hoy ya es ley. La interrupción voluntaria del embarazo, hoy ya es ley. ¿Se entiende? ¿Está? En donde implican dos cosas. Una, las consecuencias de lo que implicaba la ilegalidad. En realidad lo que implicaba la legalización del aborto en el sentido de cierto régimen de verdad y no otro. Porque las drogas no es... Nosotros bregamos por una legalización de las drogas. Están legalizadas como prohibidas. Y se persigue y se hace control social y se permiten, digamos, introducirse en las distintas redes sociales a través de una legalización, entrar con un sistema de control y de represión. ¿Se entiende? Ahí también tenemos, puede ser la legalidad de la droga, la legalidad del aborto, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Ahí tienen ejemplos. Y sin embargo, hay toda una lucha donde acá, a ver si se entiende, cada uno puede pensar como quiere sobre el tema. ¿Se entiende? Esto no va contra una idea que pueda tener alguien por su religión, por ejemplo. ¿Se entiende? O por su concepción de naturaleza. ¿Está? No se entiende. Puede haber, el problema de la puja está en función de determinar las conductas sociales. Es decir, eso es lo que está en juego. Porque acá lo que estamos diciendo, cada uno puede pensar lo que quiera, pero cada mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer en función de lo que piensa. No sé si se entiende. Y el régimen de verdad que lo pone y hace una tremenda grieta social. Entonces resulta que son genocidas, son asesinos. Lo vuelcan inmediatamente desde un régimen de verdad que se respeta, ¿eh? Porque estamos hablando de una cuestión en valorativa donde cada uno puede pensar como quiera. Está claro eso. ¿Entiendes? Esto no significa que todos tienen que pensar igual. Esto significa que la mujer es la que tiene derecho a su cuerpo, ¿entiendes? Y se reglamenta sobre un nuevo régimen de verdad que tiene que ver con, disculpen, no sé mucho, pero hasta los 3 meses, cómo se empieza a instaurar el feto, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Todo lo que se busca dentro de la explicación científica. ¿Estamos? Pregunta, inquietud. Otra, dale que las preguntas siempre lo hacen más lindo.
Y de paso van tirando temas. ¿No? Bien. Les leo un cachito entonces, ¿sí? Que lo tienen, creo, por ahí, Romy, capaz que aparece por ahí y todo. La verdad está producida aquí, gracias a múltiples imposiciones. Esto jugó, microfísica, lo que van a leer. Son lo que ustedes tienen que saber bien y pensarlo muy bien. Son las últimas 2 hojitas. Lean la entrevista que es impagable, ¿sí? Así como también no es obligatorio, pero si pueden entrar a la charla de Saidón, más allá que damos el teórico por una cuestión de tiempos, les recomendamos entrar. Es más, es un esquizoanalista, que nosotros no le estamos dando eso. Ahora me mandó un mail un chico para que le ayude el TFI, eso, el docente que ayuda, eso, el director, se le llamaría en otras cosas. ¿Cómo es? Y lo hace sobre esquizoanálisis, efectos de pandemia, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Está? Muy, muy interesante. Toma Guattari, prácticamente. Pero Saidón va a venir a hablar de clínica ampliada. Así que es un tema muy interesante, a romper con regímenes de verdad que pensamos que nos estructuran sobre... porque las lógicas de salud con las cuales trabajamos también tienen regímenes de verdad. ¿Se entiende? No lo vamos a dar, pero lo vieron, está en uno de los cosos, pero sí lo nombró en lo poblacional y en la singularidad, en el individuo, digamos, como lo Foucault, ¿ya? Lo nombró Tartaglia la vez pasada, ¿no? Que la biopolítica y la... ¿Cómo es? La biopolítica y la... Y anatomopolítica. La anatomopolítica, perdón. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿El régimen de verdad viene siempre desde arriba para abajo o también puede ser de abajo para arriba? Buenísima la pregunta, gracias. En realidad es la puja por la verdad, es lucha por la verdad. ¿Se entiende? Cuando hablamos de régimen de verdad, cuando él habla de régimen de verdad, yo lo atribuyo, lean ahí toda la definición, porque no por ahí tengo que, si no leer todo, lean bien la definición, cuando él termina diciendo que lo va a pensar en regímenes, sí lo estamos pensando como vos lo estás describiendo, ¿no? Es decir, como más en la lógica del dispositivo, que son de control, de dominación, ¿tá? De alienación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero el concepto de verdad es las luchas, las incesantes luchas locales en la inmanencia misma de una práctica o de una red de relaciones, de las relaciones sociales, en esa misma inmanencia, ¿sí? Para usar la categoría de poder de Foucault, ¿tá? Están las luchas, que esa es la concepción de Foucault, ¿tá? De poder de Foucault, la concepción propia de poder de Foucault, ¿tá? Ahora después creo que lo trabajamos con una filmina y creo que lo armó Romina, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sí. Cuando hablamos de régimen es totalmente correcto lo que vos dijiste, ¿sí? Para mí. Pero el concepto de verdad en realidad es aquello que está en lucha. Ajá. Por supuesto que los sistemas de dominación quieren dominar y tratan de generar dispositivos con sus verdades, ¿se entiende? Porque no les sonó tan extraño cuando yo les dije que la universidad, la cárcel era una universidad de delincuentes. No les sonaba tan extraño. Ustedes ya ven una complicidad entre la policía y la delincuencia, que para Foucault tiene que ver con el objetivo social, que tiene que ver en los sistemas, los que tienen que controlar a nosotros, a toda la sociedad. ¿Se entiende? Ese el objetivo principal, cuando lean el concepto de dispositivo, el objetivo principal. Después tiene sus beneficios secundarios, que siempre para el capitalismo es redituar en ganancias. Cuando Foucault refería al beneficio secundario, él hablaba del psicoanálisis como un dispositivo de hacer hablar de la sexualidad como un dispositivo de poder. Él lo toma como de confesionario, y después pasa al psicoanálisis, ¿se entiende? Ahí está el dispositivo. Otro dispositivo que se puede trabajar también, ¿sí? Y hay materiales para trabajarlo, ¿sí? Y dice, y como beneficio secundario encima cobra,
¿Se entiende? Para tomar la lógica de los dispositivos de poder, pero no significa que no se cobre trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando dentro de la lógica de dispositivos, ¿sí? Así que bueno, con respecto a lo que decía, de acuerdo, lo de régimen, pensarlo así como vos lo decís, pero concepto de verdad que se entienda que constantemente en lucha. ¿Me entiendes? Está entre lo que van a ver la semana que viene, entre el juego del instituido y lo instituyente. Está constantemente el juego en lucha. ¿Está? Es decir, después de muchos años parecía imposible y hoy está la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy es ley. ¿Se entiende? Y se sanciona al que no la cumple. ¿Tá? No, la ley en realidad no obliga, por cuestiones de valores subjetivos, no obliga a hacer a alguien que no quiera hacerlo, pero sí el Estado tiene que garantizar. ¿Se entiende? Si vos en un hospital, todos los profesionales, y ahí tienen el régimen de verdad atravesado por la salud. ¿Sí? Ahí tienen el juego de régimen de verdad. Si hay un hospital, por ejemplo, que no hay ningún profesional que quiera practicar el aborto, que está por ley, y alguien si lo quiere hacer, lo hace, ¿se entiende? Si no tiene ningún profesional, va a tener que contratar a alguno que sí quiera, porque el hospital sí tiene obligación de hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, no puede quedar la persona sin abortar. Piensen esto, donde este régimen de verdad se impone en la culturización, en algunos feudos, con la lógica feudal, que se manejan muchas provincias. Y en esto no importa de qué característica política e ideológica es el gobernador, si apoya a un presidente o al otro, u otros, ¿sí? Nombro dos por relación de fuerza, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Él estaba en un cuadrito, que ya se me perdió todo. En sociedades como las nuestras, la economía política de la verdad, ¿se dan cuenta el carácter que le da, no? Foucault. La economía política de la verdad está caracterizada por 5 rasgos históricamente importantes. La verdad está centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen. Está sometido a una constante incitación económica y política, necesidad de verdad tanto para la producción económica como para el poder político. Piensen, por ejemplo, si la formación de contadores es extremadamente liberal, ¿sí? La formación de contadores. Imagínense que se imponga un régimen de verdad y mañana el eje que va a atravesar, digamos, un eje transversal que va a atravesar la carrera de economía va a ser sobre la lógica del emprendedorismo, que hablábamos hoy a partir del ejemplo del compañero. ¿Se entiende? Está sometida, decíamos, a una constante incitación económica y política. Sigan pensando en el ejemplo del emprendedorismo, si quieren. ¿Sí? Necesidad de verdad, tanto para la producción económica como para el poder político. Es objeto bajo formas diversas de una inmensa difusión y consumo. Circula en aparatos de educación o de información, cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social, pese a ciertas limitaciones estrictas. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la difusión, el consumo, y nosotros diríamos, nosotros le colocamos todo eso que vimos con el aporte de la metapsicología freudiana al campo social. ¿Tá? Nosotros le agregamos eso, que es Foucault, si hay algo que no tenía fuerte, él escribió una vez un texto a partir de Marx, Nietzsche y Freud, o Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? Él es nietzscheano, básicamente, es muy marxista en su posición, digamos, ¿no? Es decir, claramente, la que sí no utilizó mucho, y es con lo que empezaba, porque él había recibido psicólogo, había hecho una tesis, digamos, psicológica, digamos, ¿no? Sin embargo, la que menos aprovechó, la que menos, es decir, la que yo les recomiendo a quien trabaje la problemática del poder en Foucault, trabaje las conceptualizaciones de poder de Foucault y los conceptos Foucaultianos, ¿entiendes? ¿Está? A quien le guste esto para después, le recomiendo profundizar, que ustedes mismos le hagan la profundización
freudiana, aquellos que le guste Freud, digamos, ¿no? Aquellos que me hacen producir a Freud en sí mismo, digamos, le recomiendo hacer producción. Por ejemplo, Foucault con las cuestiones de poder habla de no subjetivo, intencional, eso sí. Intencional es, la cárcel se hizo para fundar la policía y las ciencias sociales para controlar las masas sociales, ¿entiendes? Intencional, sí, estamos de acuerdo. Y no subjetivo, dice Foucault, el poder. ¿Se entiende? No sé si está ahí, pero no importa. Yo para que lo entiendan, digamos, ¿sí? Y no subjetivo. Nosotros a esto de no subjetivo le damos ese concepto que le damos con institución, le damos la determinabilidad política inconsciente. Es decir, porque en realidad, en esa importancia, más en lo sociológico, en el análisis sociológico de las relaciones, de poder, digamos, que aporta Foucault, es fundamental cómo trabaja la cuestión de la interiorización en tanto enajenación, con Marx excelente, pero no la alienación con Freud, que es lo que sí nosotros podemos aportar un montón. ¿Se entiende? Entonces ahí sí nosotros hablamos de inconsciente, ¿está? Es decir, no voy a explicar esto, por ahí lo podría haber hecho Tartaglia, por ahí que sabe más de filosofía, etcétera, ¿no? Pero, es decir, hay que entender la lógica del yo de Nietzsche, ¿sí? Que tiene una profunda conceptualización, digamos, además influyó a Freud. Aunque Freud diga, no lo leía para que no me influya, lo influyó. ¿Entiendes? Pero Freud pone el yo y el ello. Y Nietzsche no es que no comprende lo que sería el ello. Perdón que hable así muy burdamente, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo. No es que Nietzsche no tome el ello. ¿Se entiende? Está incorporado en esa concepción que él tiene de yo. Pero te lo deja desarmado. Por eso Foucault, cuando tiene que definir las partes de componente, digamos, de poder en la interiorización del individuo, hace un juego diciendo subindividuo. ¿Se entiende? Otro ejemplo, ¿tá? No subjetivo el poder. Subindividuo. ¿Se entiende? Cualquiera que tenga influencia de la metapsicología freudiana tiene miles de palabras para utilizar y no apelar al subindividuo. ¿Se entiende? Pero tiene que ver con esta lógica. Así que eso se lo recomendamos, digamos, ¿no? Yo un último punto. Perdón, igual van a tener los cuadros. Te quedan 10 minutos más o menos. Sí, por eso yo ya cierro acá, para que Romina cierre después. Ok. Yo hago una aclaración. Cuando él en la voluntad de saber, nosotros no damos eso, pero la tienen en los cuadritos acá. Cuando él plantea la cuestión de la positividad del poder, él lo define así, ¿sí? En realidad es que el poder produce, es decir, pero esto no es en oposición a lo represivo. Que quede claro este punto, ¿se entiende? Sino lo que se empieza a preguntar, toda esta época, del 70, 71 hasta el 75, 76, pongamos el 70, todo el primer 70, 75, vamos a poner redondeando, ¿se entiende? Se la pasa analizando la problemática del poder y sobre la lógica de dominación y de represión. Pero después, cuando empieza a trabajar con lo de la sexualidad, que es otro dispositivo, antes había trabajado locura, etcétera, etcétera, ¿tá? El régimen psiquiátrico, después la propia epistema occidental, ¿se entiende? Había puesto en juego en análisis, etcétera, etcétera. Pero cuando, justamente porque empieza a trabajar lo de sexualidad, entonces le cambia un poco la lógica de su teorización, pero en realidad no se puede suponer la concepción de poder en Foucault. No es positivo en el sentido de positivismo, entiéndase, es positivo en el sentido, lo reprimido sería, el reprimir es negativo, entonces lo positivo es producir, ¿se entiende? ¿Está? Entonces, acá sí entra, y si hubiera utilizado la psicología, podríamos tomar la sugestión, como por ejemplo la época del psicoanálisis, ¿se entiende? La de la paradoja, la época de lo que hace Víctor, la sistémica, ¿se entiende? Toda la lógica de lo paradojal, ¿se entiende? Como sistema, como dispositivo de dominación, estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Como dispositivo de dominación. Entonces, tiene que producir,
Es decir, te tiene que producir, vieron cómo hablan los lacanianos en función del goce, etcétera, etcétera. Te tiene que hacer gozar cosas que en realidad no te tienen que, no produce placer, o hacer necesitar, ¿no? Como decía, no me sale el nombre ahora, ¿no? Diógenes andaba por el mercado viendo cuántas cosas que no necesitaba, ¿no? No, en realidad el régimen de verdad, la imposición, digamos, hacia nosotros es generar un mercado con tantas cosas que necesitamos. ¿Entiendes? Están produciendo el poder o el no poder. ¿Entiendes? Yo tengo un auto 2011 y no puedo cambiarlo. ¿Entiendes? Hay otros que lo cambian todos los años, y el mío un Fiat Uno, y hay otros que tienen unas 4x4, pero hay otros que no tiene auto y no tiene para pagar el colectivo. No se entiende. ¿Ah? Esas son las realidades. Estamos hablando de transporte, de transportarse uno, ¿no? Sino que estamos hablando de la creación de esos objetos, ¿entiendes? La creación de esos objetos, los cuales te van produciendo, producen subjetividades, ¿entiendes? Va en esa lógica, pero lo de la positividad tiene más sentido pensándolo, por ejemplo, sobre la sexualidad. Cuando quiera analizar el dispositivo de la sexología, el dispositivo de la sexualidad, él lo toma como dispositivo a la sexualidad, y lo va analizando, ahí sí arrancó de los griegos, no en la época clásica. No con el incipiente capitalismo, sino que arrancó desde antes. ¿Se entiende? ¿Está? Pero entiéndase, esto no es en detrimento de la lógica represiva del poder, ¿está? Que está atravesada constantemente. ¿Se entiende? Cualquier texto, no quiero hablar más de Foucault porque ya mucho tiempo, pero cualquier texto que lo lean lo van a ver. Los tres que tienen que leer. Los tres que tienen que leer. Imagínenselo sin pensar en la lógica de dominación, de represión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si bien le damos tres textos que tienen que ver con el 70-75. ¿Está? Bien. Bueno, en este material que fuimos compartiendo así de forma aleatoria a partir de lo que fue también compartiendo el Pollo, va a estar subido conjuntamente con la clase, como se los decía antes, que les va a ser de utilidad para hacer un punteo de los textos que son los 2 capítulos de Microfísica del Poder y la conferencia 5 de la verdad y las formas jurídicas, que ya lo trabajó Horacio la semana pasada. Así que esto seguramente les va a redundar en ser un punteo más intencional sobre cuál es la pertinencia de estos conceptos para el análisis institucional. ¿Sí? Con respecto a eso, por último, digamos, de la clase pasada, yo vuelvo a decir, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad ética de transmitir ciertos conocimientos que a ustedes les sirven como psicólogos del día de mañana. Y en eso entra la concepción de poder. Nosotros, con Romina, pongámosle en este caso, consideramos